especial. Y bueno, les cuento cómo se me ocurrió, por qué me vino la idea de hablar. Primero que nada, porque el lema de este año sigue siendo, no iba a ser hasta fin de año, más que vencedor, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de que todo vaya hacia esa idea. Y ayer Emanuel, cuando salimos con los jóvenes, habló de la raíz, ¿no? La idea de la palabra cuando se habla de vencedor, y justamente tiene que ver con la conquista, ¿no? Tiene que ver con conquistar, y es chistoso también porque yo escuchaba una canción, ¿no?, que decía esto, más que vencedor en inglés, y ahí la palabra que usa también es conquistar, ¿no? Y entonces pensaba en eso, en qué personaje de la Biblia tuvo que atravesar esto de la conquista, ¿no? Porque la conquista no es lo mismo que una victoria, ¿no? La conquista tiene, o te lleva, ¿no?, al terreno de la tierra, ¿verdad? Donde uno tiene que conquistar por ejemplo, un territorio, una ciudad, ¿no? ¿Y qué personajes se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de conquistas? ¿A quién le tocó en la historia de la Biblia atravesar este momento? Josué. Muy bien, Josué. Caleb también, muy bien. Bueno, eran amigos, ¿no? Josué y Caleb. Así que, bueno, vamos a hablar hoy de Josué, ¿sí? Y al título del mensaje le he puesto Pasos hacia la conquista, ¿sí? ¿Por qué pasos? Sí, porque vamos a ver que se trata, él y el pueblo de Israel tenían que seguir ciertos pasos, ¿no?, para llegar a la conquista de la tierra prometida. Estos pasos son muy simples en la teoría, ¿no?, pero en la práctica es en donde a todos se nos dificulta, ¿no?, como muchas cosas en la vida, ¿verdad? Es decir, hay muchas cosas que sabemos y es fácil entenderlas, ¿no?, pero cuando llega el momento de practicarlas, ¿no?, de hacerlas, nos cuesta un montón, ¿no? A veces directamente no las hacemos, ¿no? Entonces, como muchas de las cosas que aprendemos, estos pasos van a ser sencillos, pero vamos a ver que en la práctica es el desafío que vamos a tener el día de hoy. Entonces les invito a que leamos Josué, o vayamos buscando por lo menos Josué capítulo 6. Y bueno, para aquellos que quizás no sepan, ¿no?, quién era Josué, vamos a dar un poquito de contexto, ¿sí? Josué era un hombre del pueblo de Dios, ¿sí?, de los israelitas, que digamos que llegó a ser el sucesor de Moisés, ¿no?, aquel que recibió las leyes, se han hecho muchas películas de él. Bueno, Josué era su sucesor, ¿sí? Luego de que Moisés muere, a Josué se le delega la tarea de liderar al pueblo de Israel, ser el nuevo líder de ellos, ¿no? Espiritualmente, ¿no?, y también en esto de conquistar las tierras. Entonces Josué tenía una tarea muy difícil, muy grande, ¿no?, y él era muy joven también para eso. Entonces vamos a ver cómo él tuvo que hacerse cargo de este pueblo, ¿no?, con el cual Moisés también había renegado muchísimo. Y bueno, vamos a ver cómo le va a él, ¿sí? Leemos entonces el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Solo estos dos versículos vamos a leer para ver cuál es el primer paso. Y como vemos ahí, el primer paso va a ser: la iniciativa tiene que venir ¿de parte de quién? De Dios, ¿no? Vean ahí el versículo 2, dice: mas Jehová dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, ¿sí? Es decir, ¿de quién vino la idea? ¿De quién es el plan de conquistar la tierra prometida? ¿De quién? De Dios, ¿no? Y ustedes dicen, quizás, esto es muy simple, ¿por qué esto debería ser un paso, no? Sorprendentemente, sepan que a veces muchas de las cosas que planeamos y hacemos no provienen de Dios, ¿sí? Seguro más de uno aquí ha experimentado, ¿no?, haber fallado en un plan, haber fallado en un objetivo, porque
ha comenzado algo por iniciativa propia, ¿no? Ya sea haber estudiado quizá algo que no era algo que Dios te pidió que hagas, por ejemplo, lo que Dios quiere para vos, o emprender en algo que quizás no era productivo para tu vida, ¿no? Y así podríamos dar muchos ejemplos, pero todos podemos decir aquí que muchas veces las cosas que hacemos, pensamos, emprendemos, no son una idea que proviene de Dios, ¿sí? Yo alguna vez dije, pero no vino de mí, ¿no? Lo leí en alguna parte y ya no me acuerdo, que Dios es fuente de todo buen consejo, de todo buen plan, de todo buen propósito para nosotros, ¿sí? Todo lo que provenga de Dios no puede ser malo para nosotros. Entonces, teniendo esa premisa, todo lo que Dios nos ordena hacer va a ser bueno para nosotros. En cambio, cuando nosotros iniciamos algo por nuestra cuenta, puede que nos vaya bien, ¿sí? No digo que no, pero la mayoría de las veces, por nuestra naturaleza, ¿no? Termina pasando lo contrario, ¿no? Nos va mal, fallamos. Entonces Josué tenía que entender esto, y bueno, nosotros también. Dios es el que entregó en su mano al rey, a los varones de guerra, ¿no? Y a Jericó, que es la tierra prometida. Vean cómo él usa este tiempo, que en lengua decimos que es el presente perfecto, ¿sí? El presente perfecto, yo he entregado. Vean cómo Dios ya habla de esto como si ya lo hizo él, ¿sí? Para Dios ya lo ve como algo concretado. Yo he entregado, ya está, esto ya está hecho. Entonces, cuando Dios te dice algo así, ¿cómo podés fallar o cómo podés desanimarte? ¿Cómo podés no tener la fuerza para encarar este objetivo? Entonces, teniendo eso en cuenta, solo vamos a mencionar tres cosas. Si Dios es el que te da la iniciativa en un propósito, en algo en tu vida, en primer lugar, tenés por seguro que el plan va a tener éxito. En segundo lugar, vamos a estar en sus manos, ¿sí? Qué feo es alejarse del control de Dios, ¿sí? Cuando Dios le dice a Josué que Él ya los ha entregado, no quiere decir que Dios se los va a poner en bandeja de plata o va a hacer que las murallas y todo lo que estaba cerrado ahí se abra directamente y ellos tienen que entrar a vivir. No, ellos tenían que hacer algo, ¿no? Ellos sí tenían que pelear, Dios les va a dar más instrucciones enseguida, y ellos van a tener que atravesar este proceso, una batalla, ¿sí? Se van a perder vidas, quizás van a tener que luchar, van a tener que esforzarse y trabajar, pero van a estar dentro de ese margen, ¿no? Dentro de ese paréntesis, si se quiere, dentro de esa. Alguna vez Job dijo, el diablo dijo, ¿no? De Job, que Dios lo había, ¿se acuerdan que le dijo? Que tú lo has, ¿y se acuerdan? Tú lo has cercado, ¿no? Así dijo el diablo de Job, ¿no? Cuando lo acusaba delante de Dios. Él te sirve porque vos lo has cercado, vos lo has bendecido, le has dado a tu familia, le va bien en todo, y por eso solamente te sirve, dice, ¿no? Entonces, bueno, Dios, cuando Él nos manda a hacer algo, cuando Él tiene la iniciativa, Él tiene en cuenta que va a haber problemas, van a haber dificultades, te vas a decepcionar, quizás vas a flaquear, pero siempre vas a estar en sus manos, ¿no? Pero cuando vos deliberadamente te salís, ¿no? Y de repente haces las cosas por tu cuenta, ya estás lejos de esa protección que Él te ha dado, de estar dentro de su plan. Ahora puede pasar que Dios por misericordia te proteja, ¿no? Pero por ley ya directamente tenés que tener en cuenta que ya vos deliberadamente te has salido de esa protección que Él te ha dado. Y esto pasaba aquí. Dios le dice, yo ya les entregué al pueblo. Ustedes van a tener que pelear, van a tener que hacer esto que les voy a decir enseguida, pero están siempre en mi control, están en mis manos, ¿sí? Y por último, va a ser de bendición, ¿sí? Para no redundar, eso es lo que dijimos al principio, todo lo que Dios planea es de bendición para nuestra vida, ¿no? El pueblo necesitaba la tierra en donde ellos iban a estar, y esto era necesario para que ellos puedan vivir, puedan criar a sus familias, puedan hacer sus trabajos. Entonces, esto iba a ser de bendición para el pueblo de Israel. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, la iniciativa tiene que venir de Dios. Cuidado con emprender cosas sin consultarle a Él, ¿no? Vamos a ver luego un ejemplo que está justo acá también, de una persona que hace esto, ¿no? De simplemente hacerlo
porque piensa que ya la tiene clara, quizás, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Y no le va bien, ¿sí? Entonces, lo primero es fácil, ¿no? Todo lo que yo emprenda, todo lo que yo haga, cualquier cosa que yo quiera hacer, ¿no? Decisiones en mi vida, Dios tiene que ser la fuente de esa idea. Dios tiene que ser el que me proponga eso. De esa manera garantizo, ¿no? Que me va a ir bien. El segundo paso, en esto nos vamos a detener un poco más, es seguir las indicaciones de Dios. Ahora sí vamos a leer la Biblia desde el versículo 3 al versículo 5, ¿no? Del mismo capítulo. Yo me tomé el trabajo de leer, no fue un gran trabajo tampoco, ¿no? Pero de resaltar todos los verbos, ¿sí? Ponerlo por favor. Ahí está. Dice, rodearéis. Esto es lo que Dios le dice a Josué que van a hacer, ¿no? ¿Cómo van a conquistar? ¿Cómo va a ser el proceder? Van a rodear pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Ahora vamos a leer el versículo 18, ¿sí? Desde ahí vamos a pasar al 18, lo tengo en el siguiente. Hay más instrucciones. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Bien, vamos a volver un ratito al anterior, ¿sí? Miren ahí, no son muchos verbos, ¿no? Pero ven las indicaciones de Dios, ¿no? Quizá el pueblo de Israel estaba listo para pelear, ¿no? Directamente ahí y ver a ver cómo vamos a hacer para derribar estas murallas, ¿no? A lo mejor estarían pensando en usar escaleras, ¿no? O meter espías para que abran la puerta, alguna, ¿cómo se dice? Una estrategia militar, una estrategia bélica, ¿no? Para poder abrir las puertas o, no sé, ir de frente a pelear. Pero de repente Dios da estas indicaciones, ¿no? Dice, se van a juntar y van a empezar a dar vueltas, ¿no? Y piensen un poquito en la ironía que hay acá, ¿no? Porque es como, si vienen leyendo de seguido, este es el pueblo que se pasó 40 años en el desierto haciendo ¿qué? ¿Qué estuvieron haciendo? Por simplicidad, dando vueltas, ¿no? Un pueblo que estuvo dando vueltas y en la tierra ya está ahí, ahora ya no está Moisés, ahora está Josué, están listos, son jóvenes, tienen fuerza, tienen las ganas, y Dios dice, vamos a dar vuelta. Es chistoso, pero yo ponía, ahora sí vamos a pasar las indicaciones específicas de Dios, ¿no? De hecho, hay muchas en la Biblia, ¿no? Si uno quiere obedecerle, quiere serle fiel a Dios, quiere honrarle con su vida, ¿no? Hay muchas cosas que hay que prestarle atención, hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Y a veces abruman, ¿no? Y yo ponía eso ahí, las indicaciones específicas muchas veces van a reflejar nuestra voluntad a obedecer, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás a obedecer? Porque la gente sabía que tenía que conquistar, quería hacerlo, pero Dios le pone ahora un montón de indicaciones. Miren, no va a ser tan sencillo, tienen que juntarse todos, van a tener que dar una vuelta a la muralla, calladitos, ¿no? Y los sacerdotes, ellos van a tener que tocar 6 veces, una vez por día, por 6 días. Y el 7º día van a tener que dar 7 vueltas. Y van a tener que tocar 7 veces, y ustedes van a tener que gritar. Y justamente,
Ponía yo, cuando sos impaciente o te crees bueno, ¿no? Dar vueltas es quizá lo que menos querés, ¿no? En un ministerio, en lo que sea, ¿no? Cualquier proyecto, no querés dar vueltas, ¿no? No querés burocracia, no querés esto de hacer cadena de mandos, por ejemplo, ¿no? Mire, yo ponía acá lo que Dios le había dicho en paráfrasis, ¿no? Dios le pidió que den vueltas primero, luego le pidió que no hagan nada mientras den vueltas. Después le dice que no tienen que tomar nada, ¿no? Pero que tienen que destruir todo, pero que tienen que separar el oro, y así. Y pareciera que el pueblo estaría abrumado, ¿no? Pero ahí vemos a Josué, no vamos a leer por amor al tiempo. Josué se encarga minuciosamente de que esto se siga al pie de la letra, ¿sí? Esto que Dios pidió se hizo tal cual. Josué se encargó, ustedes vean ahí que nosotros nos saltamos un par de versículos, ahí está la orden de Josué comandando y dirigiendo al pueblo para que haga esto, ¿no? Mostrando esa voluntad a obedecer. Yo quiero obedecer a Dios, quiero obedecerte aunque sea complicado, aunque sea difícil. Ponía ahí, a veces estas indicaciones de parte de Dios van en contra de nuestro sentido común, ¿verdad? ¿Por qué hay que dar vuelta, no? Yo ponía ahí una par de preguntas que podríamos relacionarnos, ¿no? a nuestro día a día, quizás. Podemos decir, ¿no? Nosotros dentro de la iglesia, quizás, ¿por qué hay que hacer las cosas de esta manera, no? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no de esta manera? Es más fácil, va a facilitar las cosas. ¿Por qué tenemos que hacerlo así, no? ¿Por qué hay que esperar, no? Para los más chicos, quizás, ¿por qué tengo que esperar? Si yo ya tengo sentimientos, ya ahora siento, me siento listo, ¿por qué tengo que esperar? O, ¿por qué no? La otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? No, mi conciencia no me redarguye de pecado, yo siento que no está mal, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué me dicen que no está bien? ¿No? Entonces, a veces el sentido común se interpone, ¿no? Con nuestra obediencia absoluta a Dios. A veces, piensen un segundo en esto, a veces Dios pone, aunque suene raro, Dios pone como si indicaciones ridículas para ver si nosotros estamos dispuestos a obedecer o no. ¿Alguna vez han visto en la Biblia disparar 7 veces, o metete 7 veces al río, o andar y volver 4 veces? ¿No? Y vos, ¿por qué? ¿Por qué no solo una vez? ¿Por qué no me sumergí solo una vez? ¿Por qué no damos una sola vuelta? ¿Por qué no directamente gritamos? A veces esos procesos, ¿no? La paciencia que mostramos, la madurez que mostramos, el carácter ahí, es lo que va a reflejar si querés obedecer a Dios. A veces solo querés que las cosas avancen, a veces solo querés frutos rápidos, pero te olvidas que con Dios todo funciona de esta manera, procesos. Entonces, seguir las indicaciones, ¿sí? Van a garantizar también la presencia de Dios, ¿sí? Hace rato decíamos eso, ¿no? Que cuando Dios toma la iniciativa, como Él es el que quiere hacer esto, Él dice, bueno, yo te voy a acompañar, ¿no? Y te voy a cuidar porque yo quiero hacer esto. Esto es mi plan, ¿no? No pasa así con cualquier cosa que vos haces, ¿no? De ahí viene el refrán, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú, ¿no? Bueno, quizá Dios también piensa así, ¿no? Bueno, yo quiero que esto se haga, te voy a cuidar. Y ahora, yo quiero que esto se haga, te voy a acompañar, ¿no? Y eso nos lleva al tercer paso. La importancia de la presencia de Dios. Puse ahí el arca de Jehová, ¿no? ¿Quién sabe qué había dentro? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién sabe qué había dentro? Los mandamientos, las tablas, ¿verdad? ¿Qué más? La vara de Aarón y el maná. Muy bien. Bueno, puse ahí unos numeritos. Ustedes dirán, ¿qué son? ¿No? Esos son todos los versículos en el capítulo que hemos leído en donde se menciona el arca de Jehová, ¿sí? En donde puse el paréntesis y el 2 es donde se menciona 2 veces, ¿sí? Los conté y bueno, y son 11 veces estas palabras dándonos una idea de lo crucial que era tener la presencia de Dios, ¿sí? Para el pueblo era crucial esto. Josué lo sabía,
Y bueno, Dios en realidad hoy sabemos, ¿no?, que Él es omnipresente, ¿no?, y Él estaba, ¿no?, ahí con ellos, pero también el arca simbolizaba eso, el pacto que Dios tenía con ellos y su presencia de algún modo, ¿no? Entonces, ponelo por favor, Miguel, se menciona 11 veces estas palabras y ahí puse algo más. Dios eligió este modo para enfatizar que es más importante su presencia que el poder y los métodos humanos para obtener la conquista. ¿Sí? Lo voy a leer otra vez. Dios eligió este modo, ¿no?, el modo de las vueltas, para enfatizar que es más importante su presencia que el poder y los métodos humanos para obtener la conquista. A veces nuestra capacidad, ¿no?, también, qué sé yo, nuestro capital, ¿no?, nuestro conocimiento, nuestra envergadura, ¿no?, nuestra organización, nos hace creer, ¿no?, que podemos lograrlo todo, ¿verdad? No hay cosa que no podamos hacer, ¿no? Imagínense de que, bueno, queremos hacer esto, lo vamos a hacer. En Dios decimos, ¿no? Y está perfecto, es bueno que la iglesia tenga planes. Pero sin la presencia de Dios, ¿esto se puede hacer? Sí. ¿Es lo que a Dios le agrada? No. La presencia de Dios era lo más importante. El antecesor de Josué dijo que no quería salir del desierto si su presencia no iba. Así de importante era la presencia de Dios para con él y ahora para Josué también. Entonces él se encargó minuciosamente de que esto se cumpla. Vamos un poco más. Ya estamos terminando. Acá vamos a mencionar el caso de Acán y la derrota en Ai. Bueno, no les conté. El pueblo sigue minuciosamente estas indicaciones de parte de Dios, su presencia les acompaña y ellos logran derribar las murallas y logran conquistar Jericó. Salen victoriosos, conquistan esta ciudad, ¿sí? Lo hacen. Y luego ellos quieren conquistar la ciudad que está cerca, que se llama, así como está ahí, yo le digo Ai, pero no sé si es Ai, la verdad. Pero es Ai, ¿no? Y vemos el caso ahí de una persona que se llamaba Acán. Vamos a leer rápido un par de versículos, hasta el 3 del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sapi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vean el contraste, ¿no?, de este capítulo con el capítulo anterior, ¿no? En el capítulo anterior tenemos una conquista, ¿no? Y acá tenemos una derrota. Y podemos ver cómo podemos contrastar directamente con el capítulo anterior, ¿sí? Vean, en primer lugar, cómo hay una iniciativa propia, ¿no? Dice la Biblia que Josué fue quien los envió. Él envió hombres de Jericó hacia Ai, ¿no? ¿Para qué? Dice: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Si bien es verdad que Josué tenía esta orden, ¿no?, de conquistar de manera general, ¿no?, la tierra prometida, en este caso vemos cómo Dios senta un precedente en el primer versículo diciendo que algo andaba mal con el pueblo. Por eso es que Dios
quizá hubiese preferido primero resolver esto antes de seguir avanzando, que es lo que le dice luego Josué. Y hay un problema, hay que resolverlo primero. Pero Josué toma iniciativa propia y vemos cómo lo que pasó, ¿no? El pueblo terminó derrotado. Completamente contrario al capítulo 6, la iniciativa vino de Dios. Yo te envío, ya los he entregado. Ahora, en segundo lugar, vemos que Josué sigue indicaciones humanas, ¿no? Dice que los espías le dicen que no suban todos, sino que suban 2.000 o 3.000 y van a tomar. Dice, ay, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Entonces Josué ahora toma el consejo ¿de quién? De los espías, y no toma en cuenta, o no consulta por lo menos, a Dios, ¿no? Y acá, a mí me parece, cuando lo leí, decía, ¿por qué Josué comete este error, no? Cuando él había vivido esto, ¿quién se acuerda de lo que pasó con Josué? ¿Qué era Josué antes de ser un líder? ¿Quién se acuerda? ¿Josué qué era? O por lo menos qué se le mandó a hacer, ¿se acuerdan? Era uno de todos espías. Era un espía, ¿no? Se le mandó a ser un espía junto con Caleb, con el hermano. Y él había presenciado en carne propia, ¿no? Como 10 hombres habían torcido la opinión de Moisés en contra de la de él y Caleb, ¿no? Él sabía lo que era esto, de escuchar a los hombres y no escuchar a Dios, y ahora él tenía la oportunidad, ¿no?, de hacer algo diferente, y de repente él termina cayendo en el mismo error, ¿no? Entonces, seguir indicaciones humanas es bueno, ¿no? Cuando son personas espirituales, cuando son personas que ya sabemos, ¿no?, que quieren lo mejor para nosotros, que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no?, para aconsejarnos. Pero seguir este tipo de consejos, o seguir nuestro propio consejo, a veces no es lo mejor, ¿no? Contrario a lo que veíamos hace rato, Dios dándole indicaciones, ¿no?, y muy específicas, porque Dios quería justamente lo mejor. Y por último, antes teníamos la importancia de la presencia de Dios, y ahora sabemos que aquí hay presencia de pecado, ¿no? Nos dice que este hombre acá es el único que terminó tomando algo, ¿no?, de la tierra de Jericó cuando ellos estaban conquistando, ¿no? Imagínense que Dios, por este simple hombre, hubiera decidido que la conquista no fuese exitosa, ¿no? Imagínense eso. Dios en misericordia quizá permitió que no sea así. Pero en la siguiente no se la dejó pasar, ¿no? En esta batalla contra Ai, Dios dice, no, acá hay algo mal. O soy yo, dice Dios, o es el pecado. Y es curioso porque en tu vida funciona igual. En tu vida funciona así, ¿es Dios o es el pecado? O reina la santidad en tu vida, o reina tu pecado. Y eso va a determinar todas las decisiones que tomas. Todas, cada una de ellas. La forma en la que las haces, la forma en la que te mueves, en la forma en la que hablas. Todo está determinado por qué lugar ocupa Dios en tu corazón, en tu vida. Si Él es tu prioridad, entonces tus decisiones van a reflejar eso. Dios va a ser la prioridad de todo. Si no lo es, bueno, quizá ahí podemos ver, ¿no?, nuestra vida, el resultado de eso. Y bueno, leemos el versículo 10 y 11 del capítulo 7. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué estaba asustadísimo, él dice, hemos dañado a uno de los pueblos, ahora todo el mundo se va a venir en nuestra contra, y si ya perdimos la segunda batalla, él estaba aterradísimo, él dice, no, Señor, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vencimos en la primera, pero en la segunda ya perdimos y ahora se vienen todos, dice. Y Dios le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios termina explicando el detalle que es lo que pasó, ¿no? Entonces yo simplemente quería poner 3 cositas que pasan, ¿no?, cuando no tomamos en cuenta la importancia de la presencia de Dios y no le hacemos caso al pecado que está ahí en nuestra vida, ¿no? En primer lugar, el pecado va a impedir la conquista. ¿Sí? ¿Quién quiere ser un vencedor aquí? ¿Quién quiere ser un conquistador? ¿Quién quiere lograr dejar de batallar ya con esas áreas en su vida que siempre te tiran abajo, que siempre te terminan impidiendo, ¿no?, que vos hagas las cosas bien?
te preguntas, ¿qué es? ¿Por qué será, no, que no avanzo? ¿Por qué será que no puedo concretar metas? Y la respuesta es simple, es el pecado. Fíjate, hay algo ahí, hay algo que estás haciendo, hay algo que estás permitiendo que pase, que no tiene que seguir, no tiene que continuar. No vas a poder conquistar. En segundo lugar, tu pecado, quieras o no, así vos pensás que no, seas egoísta y digas, no, sí, esto es concerniente a mí nada más, no. Tu pecado afecta a otros, ¿sí? Afecta a tus amigos, a tu familia, a tu pareja. Tu pecado va a afectar, ¿sí? Por acá podríamos decir, ¿no?, que murieron estas personas. Por acá el pueblo de Israel no salió victorioso, por acá perdió el pueblo, ¿sí? Y Dios decidió que sea así. En forma congregacional, Dios también decide que sea así. Si hay pecado dentro de la congregación, eso va a impedir que avancemos, ¿sí? Si hay murmuración, si hay cualquier tipo de pecado que no impide que avancemos, no lo vamos a hacer. Tu pecado está afectando a otros. Pensaba en esta película que se llama, no sé si vieron, Daño Colateral. El daño colateral quiere decir cuando vos querés dañar a alguien, pero como efecto secundario de ese daño que quisiste hacer, no sale dañado a otras personas. Bueno, tu pecado hace daño colateral, quieras o no, aunque vos trates de evitarlo, trates de que solo te afecte a vos, no, termina afectando. Y por último, esto ya lo saben, el pecado tiene consecuencias, ¿no? Dios dice, bueno, acá, lamentablemente, Dios había dicho, ¿no? No comen del anatema, esto va a contaminar al pueblo de Israel. Entonces Dios tiene que decirle, ¿no?, a Josué, acá no puede seguir. Entonces Josué toma la decisión, ¿no? Toman a Acán, todas sus posesiones y su familia, y lo terminan apedreando, ¿verdad? Entonces el pecado tiene consecuencias personales, tiene consecuencias, podríamos decir, congregacionales también. Pero aparte de eso, dejándolo a un lado ya, que lo mencionemos nada más, lo repasamos. Para ser un vencedor, para ir hacia la conquista, siempre la iniciativa tiene que venir de parte de Dios. Tenemos que seguir sus indicaciones y tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene su presencia en nuestra vida. Y pareciera muy difícil, ¿no? Yo ya sé lo que pienso, ¿no? Personalmente digo, qué difícil que es. Es muy difícil, la verdad, seguir a Dios, ¿no? El Señor Jesús una vez dijo, llevad mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga, ¿no? Pero en la práctica podemos ver todos los días cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo cuesta hacer lo correcto, cómo cuesta hacer un montón de cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Y pensaba en Josué, él la tenía más difícil que nosotros, ¿no? Y me acordé de este versículo, ¿no?, que seguro cualquiera de aquí lo puede saber. Y el Señor se lo da a Josué cuando empieza, ¿no?, en su camino al liderazgo. Cuando empieza el libro encontramos este versículo que es un tesoro, ¿no? Y es el versículo con el que quiero que terminemos y con el que se vaya pensando esta noche en la casa. Dice así, Josué 1:9. Y ahí podemos ver resumido los 3 pasos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Esta noche todos aquí tenemos luchas, todos queremos conquistar algo, ¿no? Todos queremos honrar a Dios, queremos agradarle. Y nos parece muy difícil, pero Dios no cambia. Y lo que le dijo Josué nos dice hoy esta noche. ¿Sí? Esforzate, sé valiente, haz las cosas bien, haz todo correcto, aunque cueste, hacelo. Dios, Él te dice que este es su plan para vos. Te dice que no tengas miedo, que no desmayes, porque Él va a estar con vos en todo. Entonces, queremos ser vencedores, queremos conquistar áreas espirituales en nuestra vida, tengamos en cuenta su presencia. No la tengamos por menos, no la menospreciemos y sigamos sus indicaciones. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Me gustaría que oremos para terminar. Padre, gracias por
reivindicaciones, Señor. Es muy difícil hacer lo correcto, Señor, en estos días. La presión del mundo, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa, Satanás, Señor, tentando todo el tiempo, a veces hace que nos equivoquemos, que fallemos, Señor, pero nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, en el interior es hacer lo correcto, Señor. Te amamos con todo el corazón, Señor, y te tememos, Señor, te respetamos profundamente, Señor. Queremos hacer tu voluntad, confiamos en ti, confiamos, Señor, en los planes que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer frente. No queremos desmayar, Señor, no queremos echar la mirada atrás. Queremos, Señor, ser conquistadores. Queremos vencer, Señor, en la vida. Queremos, Señor, de tu mano conquistar para ti, Señor, almas, personas, Señor. Queremos, Señor, avanzar en los ministerios. Queremos hacer, Señor, tu obra. Queremos, Señor, aceptar esa gran comisión que nos has encomendado. Bendice, Señor, a cada hermano el día de hoy que esté luchando, Señor, con pruebas, dificultades, con su pecado, Señor. Todos lidiamos, Señor, con nuestras debilidades. Danos la fuerza, Padre. Confiamos en ti, te dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos. Rogándote, Señor, que tú la completes, como has dicho, Señor, en tu palabra, porque eres fiel, Señor, que vas a completar la vida que tú tienes, Padre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.